Hola, ¿sí me veo bien y me escucho? Hola, ¿me escuchan bien? Hola, Lina, bonita tarde. Es que me está marcando que se está interrumpiendo la transmisión y quiero saber, si no para reiniciar. ¿Todo bien? ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? ¿Por acá por Facebook? A ver, yo creo que no me están escuchando. ¿Sí me escuchan? Ujujú. Hola. A ver, voy a revisar yo, a ver si se puede, porque no, por acá no veo los comentarios. Ah, ¿se ve bien? Ya, ya lo estoy viendo. Ok, gracias Sonia, gracias Alina. Perfecto. Entonces ya empiezo para hablar de este tema que me encanta. Sí me escucho, Villacorta, genial. Liliana, saludos, qué bueno que andas por acá. Entonces vamos a empezar, voy a empezar también aquí en Instagram. Para poder empezar ya y hablar sobre escritura y lectura terapéuticas. Y para dar inicio a esto, eh, primero me gustaría saber, a ver si algunos me pueden comentar, si les gusta escribir, si les parece que escribir es sencillo, más allá de tener el hábito o no, es lo que quiero saber es si existe esta barrera hacia la escritura. ¿Por qué no digo hacia la lectura? Porque hacia la lectura tenemos como todavía una idea de conectarnos de alguna manera, o sea, a través de salas de lectura, a través de libros que te pueden regalar. Y en la escritura a veces es mucho más complicado. Incluso la lectura puede ser de forma grupal y la escritura, curiosamente, no curiosamente, pero tiene que ser muchas de las veces en, en, en la introspección de una misma, ¿no? O sea, por más que quieras, o sea, sí, a veces, por más que quieras abrirte a la escritura, casi siempre te lleva al espacio íntimo. A la lectura también, por supuesto, es el libro con el lector. Sin embargo, tenemos mucha más apertura a ella. Siempre me ha parecido que la escritura, algunos piensan que es solo para pocas personas, ¿sí? Sin embargo, una de mis propuestas casi siempre es abrir esta puerta o esta ventana hacia la escritura. Y justo en la mañana les compartía algo diciendo que la lectura y la escritura son como unas hermanas siamesas. Es decir, que es difícil de separarlas porque nacen de alguna forma juntas, ¿sí? Hay quien me está diciendo acá, me gusta, no es sencillo, siempre hay una barrera. En caso de la escritura, supongo, efectivamente, nos puede gustar, incluso podemos admirar a las personas que escriben, pero nos podemos empezar a experimentar incapaces. Quiero iniciar con esto para poder llevar este tema de la escritura y la lectura hacia el ámbito de lo terapéutico. Un poco estas barreras que nos hacemos tiene que ver con esta idea de que solo aquellos tocados por los dioses o por la diosa de la inspiración van a poder escribir. Iniciemos con esta idea entonces. La escritura, mientras tú sepas escribir, puede estar abierta en diferentes niveles. Cuando hablo de niveles, me refiero a que aunque no te dediques a la escritura como una profesión, la escritura puede ser parte de tu vida. Y voy a decir algo que sé que para algunos puede parecer una aberración, pero lo digo con mucho respeto. Podemos empezar a escribir sin necesidad de estar pensando en si escribo o no escribo bien. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces lo que nos detiene o las barreras que podemos tener frente a nosotras
tienen que ver con que nos sentimos incapaces de una buena ortografía. A veces creemos que la buena ortografía nos va a dar una buena escritura y no es cierto. No estoy en contra de la buena ortografía, ¿ok? Lo que te estoy comentando es que eso puede ir en un tercero o cuarto nivel, pero para abrirte a la escritura en un primer nivel o en 1.0.5 es necesario que pongas a un lado esa idea de la ortografía, porque eso te va a atropellar. Es importante, por supuesto, pero si tú te quieres dedicar ya a publicar, si tú quieres que tus, no sé, tus escritos, tus reflexiones sean leídos por personas, entonces sí vas a tener que tener cierto cuidado en eso. E incluso en algunos talleres que yo promuevo, lo primero que les digo es no se preocupen en este taller por la ortografía. Esas son las barreras que nos van a impedir para tomar a la escritura como parte primordial de nosotras y de nosotros. La escritura y la lectura como formas de vida, como formas de hábitos, se van dando en una parte muy suavecita, fluida. Y para que esto se dé, es necesario aventar esas cosas a un lado, aunque después las vayas a retomar. Incluso esta idea de yo para generar un hábito tengo que leer muchos libros. O sea, a lo mejor estoy rompiendo algunos esquemas que están muy grabados. Y yo digo, para tener el hábito de la lectura no es necesario que te leas un libro diario. Para tener el hábito de la lectura es que ames lo que leas. ¿Y cómo vas a adquirir eso? Al igual que la escritura, ahorita estoy diciendo la lectura, pero para amar la lectura es necesario que empieces a conectarte con ella, a conectarte con el libro, a conectarte con la historia y si no es ficción, a conectarte con el pensamiento de los otros. A veces podemos leer un mismo libro muchas veces. A veces, si tú lees un libro, por ejemplo, como Ser y Tiempo de Heidegger, que es un libro complicado, denso, es un libro que no puedes leer de un tirón. O sea, no son carreritas. La lectura no es más bien, la lectura no es un sistema de a ver quién lee más, es un sistema de quién conecta más. Vamos partiendo desde ahí, porque a veces parecería que el hábito de la lectura sí tiene que ver con una lectura veloz, con una lectura rápida, y lo que yo propongo a través de la lectura y la escritura no es que sea una lectura lenta o una escritura de sílabas, estoy hablando de una lectura y de una escritura donde yo me conecto, donde yo me voy percatando de mi existencia a través de las palabras. Y eso lleva tiempo. Curiosamente, cuando tú empiezas a practicar de esta manera, lo que ocurre es que como te conectas con el libro, como te conectas con la lectura o la escritura, lo que va pasando es que vas generando fluidamente un hábito y luego empiezas a leer más. Es sumamente extraño, o sea, te lo digo por experiencia. ¿Por qué? Porque vas amando eso que vas haciendo. Sí, estoy hablando de un amor, así a lo mejor para algunos va a ser cursi o romántico. Sí estoy hablando de eso porque la lectura y la escritura son una relación. Cuando hablo de relación, hablo de esta conexión. ¿Cómo me voy reconociendo a través del otro? Pensemos en, ya me dio calor, perdón. Ya me dio calor, es que ahorita estaba lloviendo y me dio frío. Pensemos cuando conoces a una persona, a una amiga, a un amigo. A veces te cae mal. Bueno, a mí me ha pasado, a veces te cae mal y conforme lo vas conociendo, la vas conociendo, vas dándote cuenta que esa persona tiene algo que te va no gustando, sino como intrigando. Después empieza la relación conforme más contacto tienen. Y después de unos años, tú le dices, ay, antes me caías tan mal y ahora te adoro, somos súper amigas, súper amigos. Lo mismo ocurre con la lectura y la escritura. Es una relación que vamos tejiendo, pero como toda relación, nos vamos a ir poco a poco, nos vamos a ir con tiento, nos vamos a ir incluso protegiéndonos de que no nos vayan a hacer daño. La relación con la lectura y la escritura se va dando no a las prisas.
Yo entiendo estos sistemas de lectura rápida, incluso yo llevé algún curso, no es que no me haya gustado, sin embargo tenemos que partir de cuál es la intención que queremos. Si tu intención es o tu propósito tiene que ver con ganar carreras o estar en contrarreloj, entonces esto no va a ser para ti, porque yo te estoy hablando de una lectura y escritura que está vinculada con tu autoconocimiento, que está vinculada con tu desarrollo humano. Ahorita voy a profundizar más, pero sí quería un poco introducir a esto y a lo mejor algunos se van a ir porque no les va a interesar y lo respeto totalmente porque lo que yo promuevo no es ese tipo de lectura de veloz, de lectura de competencia. Lo que te estoy promoviendo es, ¿quieres generar un hábito? Entonces empieza por una relación. Empieza por investigar cuáles son aquellos libros o historias que pueden impactarte, pero no voy a meter todavía ahí porque quiero enlazar todo esto con la idea de la terapia. ¿Qué significa la terapia? A veces a todo ya le damos sentido de terapia, ¿no? O sea, no sé, pensé en una cosa ahorita absurda y se las voy a decir. Es que aquí tengo unas tijeras y dije, ya es casi como tijeroterapia, ¿no? Tijeroterapia, las tijeras en relación a la terapia. Entonces, todos ya pensamos que la terapia está vinculada con sanar algo, por ejemplo, ¿no? Con a veces cambiar algo. O sea, sí y no. O sea, sí tiene que ver con eso, pero al mismo tiempo es mucho más profundo y por eso a mí me gusta muchísimo irme a la raíz de las palabras. La palabra terapia significa tratamiento, pero fíjate cómo cuando deciden que el significado es tratamiento, están no dándose cuenta que la raíz de la palabra también significa cuidado. Cuidado, eso significa. Entonces, ¿qué pasa? Que la terapia tiene que ver con una actitud de prevención, con una actitud en donde lo que tú estás haciendo es cuidar en este caso de ti mismo, de ti misma. Esa es la raíz de la palabra terapia. Sin embargo, fíjense que los primeros terapeutas fueron los filósofos. Los filósofos, y este lo dice Filón en su libro que se llama De la vida contemplativa, nos dice que estos filósofos les llamaban la comunidad de los terapeutas, porque lo que hacían era cuidar almas. Fíjense qué hermoso es esto. Ellos lo que hacían era cuidar almas. Y de ahí es donde también se desprende luego que la palabra terapia tiene que ver con curación del cuerpo. Entonces acá las mezclamos ahora en la modernidad, pero lo cierto es que la terapia o la psicoterapia está vinculada con el cuidado, con la inquietud de uno mismo. Esto lo dice Foucault. Entonces, cuando yo uno esta parte de la lectura y la escritura como terapia, lo que yo te estoy diciendo es ese gran frase que estaba ahí en Delfos, lo que te estoy diciendo es conócete a ti misma, a ti mismo, a través de la lectura y la escritura. ¿Y cómo lo vas a hacer? Como un cuidado de ti. ¿Cómo cuidarías de ti si estamos hablando de terapia? O sea, así como si te haces una herida y en friega te echas alcohol y todo y ya. O sea, puede ser, pero yo te estoy hablando de un cuidado vinculado con un estado de paciencia, vinculado incluso con un cuidado donde tú reflexionas. Por eso los filósofos nos llevan al pensamiento reflexivo y lo que están haciendo a través de eso es cuídate, cuida tu alma, cuida tu corazón. Lo que yo te estoy diciendo que hace la lectura y la escritura es lo mismo. Pero para llegar a eso, necesitamos entonces saber cómo nos vamos a relacionar con estas herramientas. Ahí te va. Primero, voy a leer unas frases que anoté que me gustan mucho, que tiene que ver con esto de en relación con la terapia. Una es de, a ver, ¿dónde está? Una es de Heráclito y dice, a todos los hombres les está concedido conocerse a sí mismos y ser sabios. Y lo otro aparece en el Tao Te Ching y lo dice Lao Tse. Y dice, quien conoce a los demás es inteligente, quien se conoce a sí mismo es sabio. ¿Y qué dice ahí en el adagio de Delfos? Bueno, un adagio más bien hermético de Apolo. Hombre,
conócete a ti mismo y conocerás el universo. Esas frases, de hecho, mi próximo tatuaje va a estar en este brazo y va a decir, conócete a ti mismo, porque creo que es lo que yo comparto. En la medida en la que tú te conoces a ti mismo, vas a saber cómo solucionar eso que te preocupa, saber si hay o no solución y sobre todo te vas a dar cuenta cómo reaccionas ante una u otra circunstancia. ¿Cómo te puedes acercar más a ti mismo hasta a través de este proceso terapéutico, a través de este proceso de cuidado? Te puedes acercar a ti misma y a ti mismo a través de esto que veníamos diciendo al principio, a través de relacionarte con estas dos herramientas que de veras para mí tienen que ver con un estado de conocimiento como si fueras, autoconocimiento como si fuera un espejo. ¿Por qué como si fuera un espejo? Porque cuando tú empiezas a través de esta lectura que yo le llamo lectura intuitiva o escritura perceptiva o escritura intuitiva, yo los uso indistintamente estos conceptos. ¿Por qué? Porque es una lectura que poco a poco se va haciendo tu amiga, que poco a poco te vas enraizando de alguna forma y que después no la puedes soltar. Esas son algunas de las cosas que yo puedo profundizar en los talleres. Bueno, hago paréntesis, por supuesto, porque solo quedan 2 lugares ya para el taller de el viaje del escritor, y vamos a ver estos temas, pero vinculados con la estructura del viaje del héroe. Ya he hablado del viaje del héroe, pero sí te quiero invitar, si no estás en este taller, puedas ser miembro de algunos otros, tal vez que estén vinculados con una lectura más allá de solo analizar los libros, conectarte con ellos, ¿sí? Cuando nosotros analizamos un libro, nos quedamos en un nivel, que es un nivel mucho más intelectual, mucho más desde la razón. Acá se trata de partir de todos los niveles, de la razón, de la emoción y el sentimiento, pero también del cuerpo. Leemos con el cuerpo y escribimos con el cuerpo. Si nosotros nos separamos de esto, entonces nada más vamos a obtener conocimiento, pero no sabiduría. La sabiduría es el conocimiento que nosotros estamos involucrando con la experiencia y estamos involucrando también con compartir y relacionarnos con los demás. Si lo dejamos solo en el ámbito del conocimiento, perdón que pueda sonar como una crítica, pero no lo es, nos podemos quedar en un ámbito academicista. Y digo academicista, es decir, cuando no sale de las aulas, pero hay mucha academia que sí lo hace, ¿no? Acá lo que yo te estoy diciendo es, a ver, ¿cómo quieres generar el hábito de la lectura? Vamos a empezar con la lectura y lo voy a ir tejiendo con la escritura. Sí, para empezar, te propones leer así casi como obligación, ¿sí? Es muy complicado. ¿Cómo vas a conocerte a ti misma, a ti mismo, a través de la lectura si lo estás haciendo casi a la fuerza? E incluso cuando te metes a estos talleres que hablan como de leer mucho más y no ponen mucho hincapié en la comprensión, lo que puede pasar es que se convierte en una carrera de obstáculos que vas pasando y que vas pasando. Pero cuando te detienes, ni siquiera volteaste a ver cuál era el camino. Acá te estoy invitando a que veas el camino, a saber qué te pasa cuando lees. ¿Qué es lo primero que vamos a relacionar con esta lectura intuitiva, que también le podemos llamar lectura terapéutica? Primero, empezar a buscar cuáles son las temáticas que a ti te interesan. No el libro de moda, ¿va? Las temáticas que a ti te interesan y no solo los libros de ficción. Si tú dices, a mí me interesa los libros de superación personal, ok, toma esos, no pasa nada. Toma esos. Te digo que no pasa nada porque a veces esos libros son ya están muy vilipendiados, muy maltratados. Sin embargo, hay unos bastante buenos y bastante profundos. Empieza por el libro que tú quieras, identificando cuál es tu temática. Cuando tú identificas cuál es tu temática, estás haciendo algo que es muy importante. Estás entrando al acto de voltear a verte, al acto donde tú estás reconociendo algo que es importante para ti.
Si tú no te detienes a saber por lo menos 3, 4 temáticas que sean importantes para ti, lo que puede pasar es que vas a agarrar un libro que te va a dar flojera inmensa, que no te vas a conectar con el tema y vas a creer que tiene que ver porque eres malo para el hábito de la lectura, vas a renunciar y vas a decir, no, eso no es para mí. No, tiene que ver con que primero te detengas y elijas qué es lo que quieres leer. Si a lo mejor todo el mundo dice, yo ya leí El Principito y es magnífico, y tú empiezas a leerlo y dices, ¿what? No le entiendo nada, o no lee El Quijote, ¿no? Que luego todo el mundo propone leer El Quijote y nadie lo lee. ¿Por qué? Porque para empezar es un libro que hay que leerlo con calma durante años, profundizar en él, recurrir a él, al igual que la Divina Comedia, al igual que todos los clásicos. No son libros que lees en la secundaria. En la secundaria, honestamente, yo pondría a leer a Harry Potter para que los niños y las niñas puedan experimentar una historia que les va a ser de interés. Pienso en Harry Potter, a lo mejor ahorita ya hay otra de moda, es que ahorita traigo el Snitch aquí colgando, entonces por eso me acordé de Harry Potter. Ok, ¿cómo vamos a después identificar eso? Partiendo, siempre vamos a partir de este cuidado de sí o este vínculo con nosotras que tiene que ver con una autorreflexión, autoanálisis, decíamos la sesión pasada o en la charla pasada. Primero, cuando yo elijo el tema tanto en la lectura como en la escritura, me voy a dar cuenta de cuál es mi sistema de creencias, de recuerdos, de juicios, ¿sale? De razonamientos. Acá ya me están echando porras, Dani, por Harry Potter. Ya sé que te gusta también Harry Potter y eres de las mías. Eres de Gryffindor, creo. Ok, entonces, si tú empiezas a leer a partir de esta temática que te va a interesar, lo que sigue entonces es partir de estos niveles que más o menos te adelanté hace un ratito. Uno, ¿qué te va a dar esta lectura? Por eso no es rápida. Primero, sistema de creencias, recuerdos, críticas y juicios. Es decir, ¿qué vas a hacer para generar este acto de autoconocimiento y de este estado de cuidado de ti, de terapia? ¿Qué es lo primero que vas a hacer? Tener una libretita a la mano donde tú puedas estar escribiendo. Ahí ya no va a ser una lectura rápida o una escritura rápida. Vas a detenerte. Ahorita voy a entrar más a la escritura, que no tiene que ver con escritura de cartas, a veces sí, pero yo sobre todo abogo por una escritura donde creamos personajes. Si me da tiempo voy a hablar más de eso. Ok, tú tienes una libretita, estoy buscando aquí una para darte un ejemplo, una libretita así como esta, ¿no? A un lado de tu libro, o tienes una computadora, una laptop, lo que tú quieras. No sugiero el teléfono porque el teléfono te va a distraer en las redes y en otras cosas, ¿sale? Entonces, la libretita es mucho mejor en el sentido de que cuando tú imprimes con la mano, vas conectándote más con la palabra, ¿ok? No quiere decir que con la computadora no, pero ahorita como estamos empezando, lo podemos hacer a mano, aunque te duelan los dedos. Y vas a ir identificando, por ejemplo, vas leyendo y si te genera un recuerdo en ti, te detienes. Por eso es lectura perceptiva, lectura intuitiva. Perceptiva porque estás percibiendo lo que estás leyendo, en la escritura es igual, y intuitiva porque se va abriendo una experiencia que te está permitiendo ver más allá de ti misma. Entonces, dices, se me detonó un recuerdo, ¿no? De pronto estás leyendo Harry Potter y estás leyendo que el número 1, donde fue un niño abandonado, bueno, no abandonado, pero sin papás, o un niño que se quedó, pues huérfano, y de pronto se detona un recuerdo en ti sobre el abandono de tu padre, ¿ok? Entonces, anotas, recordé el abandono de mi padre. No te vas a clavar en eso, ni te vas a detener, ni nada, ¿ok? Sigues leyendo y de pronto te das cuenta que estás tan apasionada o apasionado a la lectura que lo que ocurre, ya que estás así bien adentrado, que empiezas a experimentar que hasta estás moviendo mucho una pierna, ¿no? Cuando estás leyendo. Y anotas ahí, estoy moviendo mucho una pierna. ¿Qué pasa cuando te detienes?
Hay quien dice, no, yo quiero seguir leyendo. Sí, sin embargo, cuando haces estas pequeñas pausas, te vas percatando de ti mismo y te vas dando cuenta cómo te está impactando el libro. Lo mismo ocurre con la escritura, por eso son hermanas siamesas, van juntas, vas escribiendo al mismo tiempo que vas leyendo. Entonces, Harry Potter se va volviendo entrañable. Harry Potter va llegando a tu corazón y también te está diciendo a través del cuerpo todo lo que te puede estar impactando el libro. A veces estás orinándote tal cual y no sueltas y dices, me estoy orinando, lo anotas, pero no quiero ir y sin embargo vas. ¿Qué pasa? Cuando tú luego lees todas estas notas, vamos a hacer lo que yo llamo una reseña intuitiva. La reseña intuitiva no importa que tú digas de qué se trata el libro. A mí no me importa de qué se trata, perdón que lo diga así. No nos importa de qué trata el libro porque eso es tuyo. Tú sabes de qué se trata. Quien lea ese libro va a saber de qué se trata. Se trata de una reseña de autoconocimiento donde tú a través de todo eso vas a decir, es un libro que me detonó recuerdos, es un libro que me hizo llorar porque la historia me impactó, porque me hizo estremecerme. ¿Por qué? Porque nos estamos dando cuenta que incluso vamos experimentando ira. Me enojé en algún momento cuando, no sé, si seguimos hablando de Harry Potter, ¿no? O sea, cuando Harry, no sé, pierde la snitch o cuando Harry es traicionado, no lo sé, ¿no? O sea, ¿por qué te impacta a ti unas cosas y a otras personas les van a impactar otras? Simple y sencillamente porque cada universo es diferente. Tú, aunque estés leyendo el mismo libro que otra persona, vas a tener otra experiencia. Esa es la que queremos rescatar para que te des cuenta que a través de los libros tú estás ahí, que a través de los libros estás de alguna forma reconociéndote. Entonces vas a conectar con el personaje. En caso de que sea un libro sobre ensayo, sobre filosofía, es lo mismo. Es lo mismo. O sea, ¿qué me está diciendo? Por ejemplo, ahorita mencionaba a Lao Tse. Si yo leo el Tao Te Ching y leo ese gran poema enorme que habla de toda una filosofía universal, y lo estoy leyendo y a veces hay una incomprensión tal que me desespero y puedo poner, estoy desesperada porque no comprendo nada y tiro el libro y ya no lo quiero leer. ¿Qué está diciendo? Que las cosas complicadas te hacen llegar al berrinche, que las cosas complicadas, en una de esas, renuncias a ellas en lugar de intentar y volverlo a leer, intentar y volverlo a leer, hasta que un día despiertes y digas, ya le entendí. ¿Ok? ¿Qué más? ¿A qué, esto me parece importante, a qué te impulsa o invita el discurso del otro? Eso significa que vas a llevar la lectura a una reflexión, a una postura crítica. Entonces, ¿qué va a pasar? Que poco a poco también tu pensamiento se va llenando de ideas con las que a lo mejor tú no entendías y que ahora compartes, que te va abriendo hacia una actitud crítica, hacia una actitud en donde tú puedes incluso poner límites porque estás adentrándote a la reflexión de algo que no te has puesto a pensar. Pero eso te lo va a llevar esta escritura terapéutica y esta lectura terapéutica. Cuando nosotros hablamos así de la lectura a la escritura, muchas veces lo que hacemos como barreras, como decíamos hace un rato, es que nosotros nos planteamos un panorama ideal. Creemos que para empezar tenemos que tener todo muy bien dispuesto, todo está perfecto y entonces me voy a poner a leer. Acá, a través de este tipo de lectura terapéutica, lo que estamos buscando es, estoy pensando bien en la palabra, pero tiene que ver con no generar expectativas, sino tomar lo que hay. Por eso hablo de que no hay un estado ideal, no hay un estado ideal de las cosas. Si tú quieres leer y dices, es que yo necesito tener mucho tiempo, estar en la playa para leer, no vas a leer. Lo que puedes identificar con esto es que si tú tienes media hora en la mañana, leas media hora en la mañana. Si tú tienes media hora en la tarde, lee media hora en la tarde. ¿Qué va a pasar con esto?
que vas a tomar lo que tienes. Cuando tú generas un estado ideal, lo que va pasando es, lo que va pasando con esto es que tú vas tomando la lectura de acuerdo a lo que hay, no de acuerdo a lo que te imaginaste. En el caso de la escritura, nosotros pretendemos lo mismo. Solo voy a escribir, me han dicho, cuando yo esté inspirado. Uf, pues si estás esperando escribir cuando estés inspirado, me parece que es probable que tarde. Puede ser que no. Lo que estamos buscando aquí es quitar ese panorama o ese estado ideal para que tú empieces al mismo tiempo que vas leyendo a escribir y ya cuando te des cuenta estás haciendo un diario personal a través de una lectura. Fíjate cómo van juntas. Esto se me ocurrió a través de talleres que he dado en donde luego yo separo, ¿no? Pongo círculo de lectura y luego taller de escritura. Y de ahora en adelante decidí que no van a ir separados. O sea, no pueden ir separados porque entonces cuando estamos en el proceso de la lectura es como entonces solo vamos a hablar y no vamos a escribir. Van juntos. En este sentido, cuando, como yo los uno como hermanas siamesas, quiere decir que se van a conocer también, que incluso pueden decir no nos pueden separar. Cuando tú llevas esto al proceso de la terapia, lo que ocurre es que todavía profundizas más y te vas reconociendo a través de esa relación que estás tomando. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Que el hábito de la lectura y de la escritura se van a dar. De veras, se van a dar. Me han tocado talleres que he dado escritura y me dicen, de pronto estoy leyendo más. ¿Por qué? Porque en el momento en el que tú empiezas a escribir y escribir y escribir, estás generando también un estado de curiosidad por saber más, entonces empiezas a leer más. O sea, se va dando solito. Si nosotros nos proponemos así como que a leer y a escribir tal cual, con una metodología rigurosa, es probable que no funcione. Cuando tú te vas conectando es cuando te estás dando cuenta de una palabra o más bien de un cuestionamiento que a veces no tomamos en cuenta y es muy utilitario. ¿Para qué? A veces nos damos cuenta del qué, del cómo, del cuándo, del por qué y el para qué lo dejamos a un lado. En este caso estamos utilizando una escritura y lectura del para qué. ¿Para qué? En este sentido es para conocerme, para proponerme de alguna forma este acto de cuidado y llevar la terapia. El cuidado, como decían hace un rato y que les comenté, este grupo de terapeutas, que así les llamaban en la Grecia antigua, los terapeutas que eran aquellos que iban acompañando a los demás para el cuidado de su alma. Recuerda que la alma viene de la palabra psique. Entonces, ahí está, la psicoterapia ha estado presente todo el tiempo, pero tiene que ver y de manera muy vinculada con el conócete a ti mismo, ¿sí? ¿Cómo te vas a conocer? Bueno, si tú ves un personaje que te llamó la atención, tú incluso vas a interrogar a ese personaje. Hay algunos ejercicios que yo propongo donde tú interrogas al personaje, o sea, ¿por qué hizo esto? ¿Para qué hizo esto? ¿Qué harías tú en lugar de él? Cuando te cuestionas esto, ¿qué hubieras hecho en lugar de por ejemplo, Raskolnikov, ¿no? Raskolnikov en Crimen y Castigo, o sea, ahí hay un juicio moral muy fuerte, por ejemplo. ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Hubieras de veras asesinado a la usurera? ¿Lo hubieras hecho de esa manera? ¿O hubieras hecho otra cosa? Cuando tú haces eso, estás llevando tu idea, tu experiencia hacia una proyección con la historia. Eso te va a llevar a que de alguna forma te des cuenta cuáles son tus creencias otra vez, cuáles son tu manera de pensar y que de alguna forma el personaje te está sacudiendo. Voy a leer algunos de sus comentarios. Dice Alejandra, ¿qué tipo de literatura o libro recomiendas? Fíjate, Alejandra, tu pregunta es muy buena. Cuando te dices qué tipo de lectura de literatura o libro recomiendas, creo que yo me voy un poquito a lo que decía hace un rato. Más bien te pregunto yo a ti, en lugar de responderte, ¿qué temáticas te gustan? Incluso no en los libros, en las películas, en las series. A veces eso nos acompaña. ¿Qué tipo de experiencias te gustan a ti? De experiencias en la vida, Alejandra.
Puede ser, por ejemplo, tú dices, pues a mí me gusta toda una experiencia vinculada con el romance, ¿no? Me gustan las experiencias de amores profundos. Y no sé, o sea, pienso, por ejemplo, no es una temática que yo lea mucho, pero, y de hecho no, los que voy a decir no son tan románticos, pero tienen un vínculo que está relacionado con una idea de romance, como por ejemplo Madame Bovary, ¿no? Madame Bovary. O por qué no, puedes leer Mujercitas, ¿no? Entonces tienes que de alguna forma investigar cuáles las temáticas de la vida que a ti te interesan. Yo te puedo decir qué temáticas a mí me gustan. A mí me gusta, puede ser que hablemos de las tijeras, como hace rato. Hoy traigo una parte como muy de coser, de cortar o no sé de qué, ¿no? Pero si podemos hablar de las temáticas, por ejemplo, de la costura o de algo así, pensar por qué me interesan, qué me dan esas temáticas, ¿no? A mí las temáticas que me interesan casi siempre son diálogos existenciales, puedo hablar de estas tijeras, pero darle un sentido filosófico, como decía Jean-Paul Sartre, cuando se refería a las bebidas alcohólicas o ¿cómo se llaman estos? Bueno, se me fue el nombre, pero no es cerveza, son como cubas o algo así, no sé, tengo mucho que no practico la bebida, entonces llaman cócteles. Él decía que se podía hacer, bueno, más bien, él no decía, sino uno de sus amigos filósofos existencialistas decían que se podía hacer filosofía hasta de un cóctel. Exactamente, yo puedo hablar de lo que sea, pero tratar de profundizar. Entonces, ¿qué tipo de libros me gustan a mí? Pues en su momento me gustó, por ejemplo, Crimen y Castigo. Ahora estoy, no sé, disfruté mucho ahorita que hablaba de los existencialistas, un libro que se llama El café de los existencialistas. Si pienso así en una novela que últimamente me esté impactando o me haya impactado, pues es El cuento de la criada de Margaret Atwood. Leí hace poco El poder, ahorita no recuerdo la autora, que es una historia de ciencia ficción, ¿no? Estoy leyendo, por ejemplo, un libro que tiene que ver con budismo. Entonces, cuando tú identificas, no censuras, ¿no? Si tú dices, a mí me gusta la cocina, ok, lee como agua para chocolate, ¿no? O sea, vas a encontrar esas temáticas. Ahora tenemos la facilidad de poder adentrarnos a la literatura solo poniendo ahí libros que hablen, novelas que hablen sobre cocina y te van a aparecer un montón. No importa la que quieras leer, léela. Ah, ¿te gustan las biografías? Pues lee entonces Yo la peor de Mónica Lavín, donde habla de la biografía de Sor Juana Inés de la Cruz, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí sí me costaría trabajo decirte qué tipo de literatura o libro recomiendo, porque prefiero que tú te detengas un rato, así haciendo una pausa y puedas elegir qué tipo de temáticas te gustan. Por ejemplo, yo también sé, a veces cuando no sabes qué temáticas te gustan, hazlo por contradicción. ¿Qué temáticas no te gustan? Y las temáticas que no te gustan, por ejemplo, a mí no me gustan las temáticas que estén vinculadas con narcotráfico. No me gustan las temáticas que estén como muy en todos estos artilugios políticos. Pues no voy a leer un libro que tenga que ver con eso si quiero generar el hábito de la lectura. O sea, lo voy a leer entonces cuando ya tenga el hábito y que yo sepa que algo voy a sacar de ese libro, ¿no? Ah, me pregunta Dani, dice, ¿hay un horario en el que recomiendas leer? Por ejemplo, ¿es mejor temprano, antes o empezar en el día? ¿Cambia la atención? Qué bueno que me dices eso, Dani, porque efectivamente también necesitas indagar en ti. O sea, es que esto es un trabajo subjetivo, un trabajo individual. Para mí, por ejemplo, de hecho, hasta estoy pensando en abrir un grupo que se llame, porque me recomendaban un libro que se llama El Club de las 5 de la mañana, que no lo he leído, pero que me lo recomendó una persona y me dijo, es tú que te levantas muy temprano, deberías de leer El Club de las 5 de la mañana, ¿no? Y yo dije, bueno, pues igual lo leo y lo voy a ir leyendo con varios y simplemente nos conectamos a las 5 de la mañana para saber qué se siente los que no se levantan tan temprano para que comenten su historia, ¿no? Se me ocurrió en la mañana, de hecho. Entonces, para mí el mejor horario, Glafira, es a las
5 de la mañana, a veces me levanto 4:30, entonces esos son mis horarios de lectura. Pero tú investiga si tú eres diurno o eres nocturno. Eso va a ser muy importante, ¿sí? Eso te va a llevar a que tú, al elegir tu horario, sepas en qué momento te sientes mejor, más fresco y con mucha más conexión con lo que vas a leer. A mí si me pones a leer después de comer, es probable que no lo haga. Si me pones a leer ya muy tarde, como 11 de la noche, me voy a estar durmiendo. Entonces mejor elige tú el horario donde tú sientas que estás más claro, ¿no? Dani dice, ¿nos puedes compartir 3 libros que te hayan impactado, cambiado la forma de ver la vida? Sí, claro que sí. A ver, me pones en aprietos porque no creo que sea uno. A ver, estoy pensando, bueno, uno de los libros se llama La alegría de vivir, escrito por Mingyur Rinpoche, que es mi maestro a quien sigo en el budismo tibetano. Ese es uno. Otro es que me impactó así mucho, es Ser y Tiempo de Heidegger, y escribí una tesis sobre él. Estoy tratando de buscar varias temáticas y uno de ficción que me impactó y que me gustó muchísimo es Rayuela de Julio Cortázar. O sea, esos puedo decir que me han impactado, pero hay más, hay muchos más. Y aparte, puedo decirte como 3 libros en cada etapa de mi vida. Por ejemplo, ahorita, uno de los que más me ha impactado, ya lo comenté, es El cuento de la criada, ¿no? Pero también, a ver, otro que me esté impactando últimamente que haya leído, el que me gustó muchísimo es A la sombra del ángel, A la sombra del ángel de Catherine Blair, que habla sobre la historia de Antonieta Rivas Mercado. Me dejó un gran sabor de boca, por ejemplo, se ha convertido en uno de mis favoritos. Entonces, en cada etapa, si te fijas, van impactándote diferentes libros. Por eso es necesario detenerse y buscar este sentido de cuidado a través de la escritura y de la lectura. Les he hablado más de la lectura, nos queda poco tiempo. Ay, algo hice mal, algo hice mal. Bueno, ya, acá está. Es que le piqué algo que no era. Eh, y la escritura, o sea, cuando hablamos de terapia, cuando hablamos de cuidado, casi siempre la conectamos en un sentido de que la escritura está vinculada solo con soltar la mano y escribir. Sí, en una parte, pero en otra parte vamos más allá. Otra vez, volteándonos a vernos. Otra vez, tomando en cuenta qué nos va diciendo, por ejemplo. Si yo llevo un diario a través de cada una de mis lecturas, partiendo de qué siento, qué pienso, cómo está mi cuerpo y qué reflexiono, y también puedo decir qué estoy sintiendo. Todos estos niveles me van a llevar a que yo empiece a escribirme a través de lo que leo, ¿no? Pero si queremos dar un paso más, a veces eso puede quedarse solo en un nivel. Si yo quiero, por ejemplo, indagar más en este estado de escritura, puedo empezar a jugar con la ficción de mí misma a través de personajes. A mí me gusta muchísimo en los talleres vincular tu experiencia, pero disociada. Cuando digo disociada es sepárate de la experiencia y empieza a escribir como si tú fueras un personaje. Cuando tú escribes de esa manera, te puedes alejar de las problemáticas que tengas. Si tú partes tu escritura a través de un conflicto, de un problema que estás teniendo, lo que puedes hacer para no es que no te adentres, sino verlo desde una mirada mucho más lejana, lo que puedes hacer es imaginar que tú estás contando la historia de alguien que le pasó eso. Ese es un ejercicio muy, muy divertido y al mismo tiempo enriquecedor. Tú puedes decir, ok, yo tengo un problema de, no sé, te acaban de diagnosticar algún tipo de enfermedad. ¿Cómo escribirías que esa enfermedad le pasó a otra persona y cómo dirías que la está viviendo? Cuando tú te separas de la experiencia, tienes una visión más completa y la comprendes mejor. Por ende, te comprendes mejor a ti. ¿Sí? Hay muchos ejercicios que, bueno, quienes están ya inscritos en este taller del viaje del escritor, pues lo van a ver durante 12 sesiones, cómo vamos trabajando toda esta parte de la lectura, de la escritura. También por eso quise compartirte este programa,
porque para quienes no vayan a inscribirse puedan tener por lo menos algunos guiños de lo que vamos a hacer ahí, y si les interesa se pueden inscribir después, y si no pueden inscribirse, no se preocupen, pueden estar viendo estos programas y a lo mejor algunos de las herramientas que yo comparto te pueden funcionar para que las lleves a tu día a día. A ver, voy a proponerte, por si quieres anotarlo, si quieres guardar o regresar cuando ya termine, esto que te voy a compartir, algunas de las cosas que te pueden funcionar para este hábito de lectura, escritura, pero vinculado con la terapia, ¿ok? Primero, es importante que donde vayas a escribir y donde vayas a leer, tengas un espacio definido. Esto lo comparto casi siempre. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la costumbre de los espacios. Para mí los espacios por eso son importantes. La costumbre de los espacios. Si tú estás escribiendo y leyendo en el comedor, a veces lo que va a pasar, y es muy obvio, te puede dar hambre, ¿no? Entonces vas a quedar ahí con sobrepeso y quién sabe si le hace escribas, ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente es por el hábito de que ahí comemos. Lo mismo pasa cuando te duermes. O sea, si vas a leer en la cama y todavía no tienes el hábito, quienes tienen el hábito de la lectura van a leer donde sea. Pero estamos hablando de que tú quieres conocerte a través de esto. Entonces, sí es necesario que tomes algunas pautas para que te vayan acompañando y no renuncies tan fácil. Para empezar, búscate un espacio en donde tú leas, para que ese sea como tu rincón de escritura y lectura. Puedes poner incluso tu mesita si quieres. Si tú dices, bueno, vivo en un lugar donde hay muchas personas, no me dan un espacio, busca un espacio. Que aunque sea una recámara donde compartes, tú dices, en este rincón es donde yo leo y escribo, aunque lo compartas con otra persona, ¿no? No importa, el espacio. Esto que comentaba Dani hace un rato, que tú vayas marcando una hora y tiempo de lectura y de escritura. Si tú dices, como me pasa a mí, escribo mejor en la mañana, pues aprovecha, incluso si no te da tiempo a lo largo del día, levántate una media hora antes y empieza a escribir y a leer. Puedes tomar 15 minutos de lectura, 15 minutos de escritura y empezar así el día. Va a ir generando el hábito poco a poco, siempre partiendo de que vayas identificando qué te pasa. ¿Qué más? Esto me parece a mí muy importante, respirar y tomar pausas. Por eso te digo que leer también tiene que ver con el cuerpo. Yo recomiendo en los talleres, aquí no nos va a dar tiempo, de leer en voz alta y leer caminando. Es algo que ya no estamos acostumbrados. Creemos que leer solo es estático. Cuando tú estás estático, por lo regular, entras en un estado de sopor y te va a dar sueño y te va a parecer aburrido y te va a dar una hueva tremenda. Lo que pasa cuando tú te pones en movimiento es que empiezas a generar más conexión con lo que lees. Y si aparte tú lees en voz alta, lo que va a ocurrir es que le vas a dar un énfasis a eso, que te va a conectar con la lectura y entonces de inmediato se va a generar un estado de energía, se va a generar un estado de conexión con lo que estás leyendo y te vas a dar cuenta que cuando estás en movimiento, lo que te ocurre es que esto va generando un estado incluso de energía porque estás moviendo el cuerpo, porque estás moviendo la mente y porque estás involucrando también la voz. O sea, todos los sentidos están ahí y por lo tanto va a haber un grado de conexión mucho más profundo. ¿Qué más? Es importante que vayas eligiendo qué partes, por ejemplo, del libro te están interesando. Si tú dices, wow, esta frase me encantó, ráyalo si quieres, a mí me gusta rayar los libros, ráyalo y fíjate, esto a lo mejor te va a parecer raro, cópialo exactamente igual, literal, en tu cuaderno de notas. ¿Por qué? Porque cuando tú lo escribes, todavía te conectas más. Puede ser que si vas caminando mientras lees, pues no lo vas a escribir, pero al subrayarlo, luego te tomas un momento para pasar todo eso a escritura. Cuando lo pasas a la escritura va a tener un impacto mayor y por lo tanto, esto no lo he hablado, pero para quienes les interesa la lectura, pero una lectura de comprensión, cuando tú pasas esos párrafos a mano y exactamente iguales, lo que va a pasar es que los comprendes mejor.
porque te involucraste en el proceso. Así de sencillo. O sea, si tú escribes 10 veces una misma frase, empieza a generarse un estado de comprensión, no solo de memorización, no solo de flojera. ¿Sí? ¿Qué más? Algo que nos va a servir, por ejemplo, en el caso de la lectura, es que a veces te vayas deteniendo con esto que te dije hace un rato para cuestionarte qué haría yo en el caso de el personaje. ¿Ok? Algo que a mí, y lo he comentado, algo que a mí me funciona, es algo que una vez me pasó y creo que lo he hecho desde niña, pero te lo comparto. Te lo comparto, ojalá en serio me gustaría mucho que te sirviera, porque hay quien puede pensar, bueno, a la vida neta le sirve eso, pero a mí sí, para la lectura. Es cuando no le comprendes bien lo que estás leyendo, yo me imagino que el autor me está dando una clase en un salón a mí sola y yo le hago preguntas. Entonces, utilizamos también ya no solo la parte de la razón como tal que se conecta con la reflexión, sino también la parte de la imaginación. Y así, aunque no lo crean, yo empecé a leer a Heidegger, empecé a leer a muchos filósofos porque necesitaba involucrar la imaginación porque yo venía de estar escribiendo ficción, entro a estudiar filosofía y para mí era más complicado. Entonces me parecía incluso así como si yo estuviera negada para eso. Y empecé a generar esta técnica, le podemos llamar así, o táctica, en donde yo imaginaba, busqué una foto de Heidegger, imaginaba a Heidegger, el filósofo, diciéndome una clase con esas palabras que venían ahí, ¿no? Y, bueno, hablemos del ser, hablemos del tiempo. Y yo le decía, no entendí, tenía que volver a leer el párrafo. Y un día me desperté y dije, creo que ya lo entiendo. Aún creo que no entiendo muchas cosas, pero en su mayoría, por lo menos en Ser en Tiempo, empecé a entrar a ese universo a través del proceso de la imaginación. Por eso lo recomiendo y ojalá les funcione. ¿Qué pasa con esto? No nos desprendemos de la idea del cuidado de uno mismo. ¿Por qué? Voy buscando estrategias. A lo mejor a ti te sirven otras, pero ahí me voy dando cuenta, en mi caso, Glafira Rocha, que yo necesito de la imaginación. Por eso me dedico a escribir ficción. Necesito de la imaginación porque la imaginación me acompaña todo el tiempo, ¿sí? Y esas son mis estrategias. ¿Qué más? Eh, Algo que es importante, estoy buscando acá, es leer en silencio. Leer en silencio, como lo hacemos siempre, que es lo contrario a la lectura en voz alta, pero a través de una entonación interna. Eso nunca lo hacemos. A veces, fíjate que lo que nos pasa es que leemos como en un estado neutral cuando leemos de manera así como interna. No traje exactamente un libro como para leerles, pero aquí, como estoy en el estudio de Mario, les voy a leer, a ver, aquí tiene, a ver, la obra completa de Alberto Cairo. Ya saben que Mario es especialista en Pessoa y todo lo que hay aquí casi es de Pessoa. Entonces, a ver, voy a leer así lo que abra, ¿no? Lo que sea. Supongamos que estoy haciendo una lectura interna. Lectura interna casi siempre la leemos así. No, creo que no funcionó porque está en portugués y yo no leo portugués. Entonces, a ver. Voy a leer uno que no está en portugués. Bueno, acá está uno del gran poeta mexicano Marco Antonio Campos. Sí está. Ok, yo voy a leer así. Dice, mi padre tomaba fotografías. Imagínense que estoy en una lectura interna. Una lectura interna, nomás tengo la boquita cerrada, ¿no? Pero lo voy a hacer en voz alta para que ustedes me acompañen. Moro en Amberes Sur, frente a una furiosa plaza donde fluyen todos los vientos que vienen del Mar del Norte sobre la mesa de mi estudio. Padre aparece en la página de mi cuaderno con una cámara fotográfica cuando él tendría cosas de 40 años. Lo importante, solemos coincidir, es que o sea, si yo leo así, qué hueva, me va a dar una flojera inmensa. Aunque yo esté leyendo internamente, necesito darle una entonación. O sea, no es la misma que yo diga, Moro en Amberes Sur.
frente a una furiosa plaza donde fluyen todos los vientos que vienen del Mar del Norte. Sobre la mesa de mi estudio, padre aparece en la página de mi cuaderno con una cámara fotográfica cuando él tendría cosa de 40 años. Lo importante, solíamos coincidir, es que la fotografía te conmueva y te diga algo. La melancolía gris del paso del tiempo en las torres hendidas de una iglesia de pueblo, la hermosura secreta de un rostro de mujer, la máscara detrás de la cara. Lo entrevisto en el paisaje, el dolor en el rostro crispado de la madre al ver al hijo muerto, el horror de la guerra como espiral de ceniza hasta volverse humo. Si yo leo así internamente, me voy conectando con la lectura. Claro que para eso tengo que hacer ejercicios de lectura en voz alta, entonada, ¿sí? Que eso también trabajamos en los talleres. Lectura emotiva, ¿no? Que me vaya conectando. No necesitas ser un actor, pero tú internamente, si lees con esta entonación así como, hasta yo muevo la manita, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que yo estoy conectada, entonces se me va a quitar ese sopor por la lectura y por lo tanto me estoy conectando. Y si yo aparte escribo, o sea, ahorita con lo que acabo de leer, yo conozco al maestro Marco Antonio Campos, pero con lo que acabo de leer, me impacta, o sea, me hace entrar en su historia y darme cuenta de la relación que tiene con su padre, ¿no? Entonces, eso va generando también en mí conexión con el autor, conexión conmigo y también generarme un estado de autoconocimiento y también un estado en donde yo pueda, al ejercitarme con la lectura y con la escritura, darme cuenta qué es lo que quiero, cuáles son mis metas, cuáles son mis propósitos, cuáles son mis preocupaciones. Voy a leer algo que me dice mi querida Paula. Dice, es grandiosa la conexión entre el autoconocimiento con la lectura y escritura con las herramientas que nos planteas. Gracias, ya que generaste en mí un gusto y placer para leer y escribir. Paula es parte del taller, ha sido parte de uno de los talleres donde hemos trabajado escritura y lectura terapéuticas y creo que estás inscrita, ¿verdad, Paula? En el viaje del escritor también. Vamos a seguir con esto, vamos a trabajar ya con esta metodología, pero a mí me gusta compartirlo para que se vaya dando solito, para que no sea la fuerza, para que te vayas dando cuenta que la escritura y la lectura no son para 3 personas, ni para solo aquellos que estudiaron letras. La lectura y la escritura es para todos aquellos que estamos alfabetizados. Desafortunadamente, quienes no están tienen otro tipo de escritura y de lectura que también pueden adentrarse a través de los símbolos de la vida, ¿no? Pero afortunadamente, por otro lado, somos más cada vez quienes tenemos estas herramientas. Ay, nos queda un minuto. Nos queda un minuto. Me faltaron algunas cositas. Espero en algún otro momento compartírtelas. Esto que te había comentado, identificar el propósito o motivación que yo tengo para conectarme con ese libro, ¿no? O sea, ¿cuál es mi motivación? Yo ahorita leía al poeta Marco Antonio Campos, ¿no? Ahorita lo tomé porque estaba aquí en el escritorio de Mario, pero yo puedo generar una motivación con esto. ¿Cuál es mi motivación de leer a este poeta? A lo mejor de conocerlo más porque lo conozco en persona. Si yo digo cuál es mi intención o propósito de leerlo, voy a hacer un estudio sobre un ensayo sobre su libro, va a cambiar la mirada. Si yo digo, por ejemplo, voy a leerlo simplemente porque me gusta su lectura y quiero conocerme a través de él, el propósito va a cambiar. Este es el propósito último que yo les propongo. Si tú generas el ojo de la lectura y la escritura vinculado con quiero saber quién soy a través de esto, va a generar ese impacto en ti. Yo espero que esta pequeña pincelada que te di de la manera en la que yo promuevo y la manera en la que yo me conecto con estas herramientas que para mí son la vida, espero despertar por lo menos una inquietud en ti. Una inquietud que te lleve a conectarte de otra manera con los libros, a conectarte de esta forma intuitiva, a conocerte, a cuidarte y por supuesto a través de esta conexión para que puedas lograr construirte de la mejor manera. Eso me faltó decir, pero tiene que ver con un estado de creación. Cuando yo me conozco, puedo crearme a mí misma y a mí mismo. Nos vemos la semana que entra. Si quieres inscribirte al taller,
solo quedan 2 lugares, ojalá puedas alcanzar, porque a mí me gustan los grupos pequeños para poder tener un diálogo mucho más cercano y profundo. Dice Juan, dice, también me encanta rayar los libros porque años después que leo de nuevo me refresca el concepto. Exacto. Muchísimas gracias, de veras no tengo todavía el tema para la siguiente charla, pero te agradecería muchísimo si me escribes en un mensaje directo y me pones qué temas te interesan, temas relacionados con la vida en general, desarrollo humano, pero vinculados con filosofía, con literatura, con escritura y también con algunos procesos del día a día, ¿no? No sé, hace mucho que no hablo de alimentación, pudiera ser algo de alimentación, porque a mí me gusta compartirte de manera integral, esta forma en la que nosotros nos vamos autocreando. No solo nos creamos con pensamiento, ni solo nos creamos con cuerpo, nos creamos con todo junto. Entonces, bueno, voy a ver cuál va a ser el tema. Gracias, Dani. Gracias por acompañarme. Nos vemos próximo lunes en otra charla de existencia y escritura.